nos preparamos de cada tribu, lengua y nación. Pusiste la mesa, pusiste la mesa, el vino y el pan, listos están. tu sangre nos diste, Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho está. Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Aleluya, el cielo declara,
Te damos la bienvenida a este nuevo encuentro, a este nuevo día que el Padre nos regala para poder seguir creciendo en Él, aprendiendo en Él. Hoy estamos nuevamente con Maru y esta es la última sesión de esta serie hermosa que nos acompañó por varias semanas, Limpieza Mental. Así que por ser la última no es la menos importante, sino creo yo que también es, todas nos fueron sorprendiendo, pero esta en particular también en lo personal, la verdad que me sorprendió y bueno, ya se van a ir enterando de qué se trata. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos dedicar este tiempo con una oración. Queremos pedirle al Señor que realmente pueda tomar gobierno de todo y aún de cada hogar, de cada corazón que esté recibiendo esta enseñanza. Así que te pido, Omar, si querés orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por la posibilidad, Señor, que tenemos de poder oír tu voz, Señor, de poder escuchar, Señor, aquello que el cielo está hablando, Señor, sobre nosotros, sobre cada vida, sobre cada casa, papá. Te pido, Señor, que prepares, Señor, nuestra vida para poder recibir, Señor, tu palabra, Señor, esta semilla, Señor, que vos querés poner en nosotros para que pueda dar su fruto, Padre. Señor, sujetamos todo bajo tus pies, Señor, toda distracción, Señor, todo lo humano, Señor, queda sujetado bajo tus pies, Señor, y es, Señor, despertado nuestro espíritu, Señor, para poder escuchar y escuchar con atención, Señor, para poder comer, Señor, de esto que tú pones hoy en la mesa, Señor, delante nuestro, Padre. Te damos gracias, Señor, una vez más. Quédate con nosotras, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, no sé si recordarás, el miércoles pasado estuvimos hablando de lo que es un verdadero arrepentimiento y como base de toda la enseñanza utilizamos para lo que era el verdadero arrepentimiento la parte de la Biblia en que habla del hijo pródigo, ¿sí? Estuvimos analizando un poquito qué es lo que conlleva un verdadero arrepentimiento, porque vimos como ejemplo a este hijo que volvió a la casa de su padre como realmente un corazón arrepentido y un cambio de mentalidad que se produjo en él para poder hacer lo que hizo y recibir todo lo que recibió después, ¿no? Entonces, a partir de esto es la unión que vamos a tener para hoy empezar a revisar otra cosa importante y fundamental para lo que es el cambio de mente, para lo que es poder realmente tener también ese arrepentimiento verdadero y es un factor clave que por eso les digo a mí me sorprendió porque yo no lo tenía así. Cuando Omar me lo fue compartiendo, la verdad que para mí fue de revelación porque la verdad que no lo tenía en este papel.
como siempre digo, Dios las cosas las hace, cada cosa en nosotros con un diseño específico y a veces no sabemos ni para qué sirve. Bueno, estas cosas están buenas saberlas para decir, para esto servía. Así que hacemos esta conexión con el versículo del Hijo Pródigo y ahí vamos a empezar a compartirles todo esto lindo y nuevo que tiene el Señor para nosotros. Vamos a leer el Lucas 15, 17 y dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto un poquito este versículo de volviendo en sí? ¿Sí? Estas tres palabritas que encierran mucho. ¿Qué significa volviendo en sí? ¿Sí? Significa que nuestra conciencia se iluminó, ¿sí? Y acá está lo nuevo que queremos empezar a hablar hoy, de la conciencia. Algo hicimos una mención, hicimos la semana pasada, pero realmente queremos ver de qué se trata la conciencia y cuál es su papel en todo esto de esta limpieza mental. Cuando habla acá de volviendo en sí este versículo, significa que su conciencia se iluminó, ¿sí? Es ser consciente de algo que no veíamos antes y esto de realmente como que se te prende el foquito es una ventaja que tenemos y que hay que saber aprovecharla, ¿sí? Acá el hijo pródigo se dio cuenta de algo que él era, ¿sí? Él era hijo, pero nunca había sido realmente consciente de eso, ¿sí? Por eso se comportó de la manera que se comportó antes, pidiendo toda su herencia y saliendo a malgastarla, pero luego que, digamos, tocó fondo, ahí fue donde volvió en sí, donde su conciencia se iluminó y realmente entendió cuál era su papel de hijo y realmente volvió a ocupar su lugar, ¿no? La palabra conciencia da a entender que una persona adquiere el conocimiento de algo, ¿sí? Por ejemplo, no todos nosotros nacimos con un celular en la mano, es algo que lo adquirimos ya de grandes y no sabíamos usarlo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que no podía usar un celular, pero aprendí y ahora ya sé usar un celular. Entonces adquiero el conocimiento de eso, ¿sí? Es cuando una persona ignora algo y después ya lo sabe. Eso es, hablamos de la palabra conciencia, ¿sí? Y también se usa mucho, no sé si han escuchado estas frases, pero cuando vos decís, ¿vos sos consciente de lo que hiciste? ¿Viste? Cuando vos le decís esa frase, ¿vos sos consciente de lo que estás haciendo? O no sé si tomás conciencia de todo lo que pasó. Es como realmente decir, no sé si lo estás viendo. Por eso habla de persona que por ahí ignora algo y que en el momento lo puede ver, lo puede saber. Se cae un velo, digamos. Exacto. Que antes no se veía y después se empieza a ver. Entonces, cuando dice volviendo en sí, quiere decir que se da cuenta de que él estaba haciendo algo mal, ¿sí? No lo había visto antes y en ese momento se da cuenta, así como dice Mar, se cae un velo y es como que dice, mira lo que estaba haciendo, ¿sí? Vuelve en sí. Conciencia, entonces podemos hablar que es una palabra asociada a traer un conocimiento, que requiere la acción de algo para traerla, ¿sí? No es que viene así como por arte de viaje, de repente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que trae? ¿Quién es el encargado de esto? En 1 Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Bien, acá este versículo habla de conciencia y habla que me acusa, ¿sí? Entonces vas a ver en tu pantalla una imagen con una serie de dibujos súper bien representados para que más o menos tengas una idea de qué trata todo esto, ¿sí? Entonces, por un lado tenés el corazón, que es donde se cree. En el medio tenés un martillo
que no hubo mejor forma de poder representar a conciencia con el martillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conciencia está entre medio del corazón y de la mente como un juez, ¿sí? Y después tenemos el cerebro, que es una forma de representar lo que es la mente o el razonamiento, ¿sí? Entonces, quédate ahí mirando un poco la imagen a medida que te voy dando un ejemplo para que realmente puedas ver esto que queremos mostrarte. En mi corazón está la ley del Señor que dice, no robarás, ¿sí? Eso está ahí, en mi corazón. Es una ley del Señor y que está ahí. Entonces, veo un objeto que me gusta mucho y me provoca ese deseo, ¿sí?, de querer tomarlo. Eso me gusta, y ese me gusta mucho, o sea, ese me gusta mucho de ese objeto, es lo que está entrando en mi corazón, ¿sí? Es como un deseo que se va despertando. En mi corazón hay dos cosas que están y quiero, ¿sí? Por un lado, la ley del Señor que dice, no robarás. Pero por el otro está el que me gusta ese objeto y quiero robármelo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ganar de estas dos cosas en el corazón? El que tenga mayor influencia. Entonces, si el objeto que me gusta, ¿sí?, y me lo quiero robar, es más importante que la ley de Dios, me lo termino robando, ¿sí? Y en todo esto, la conciencia está mirando esto y me empieza a acusar, ¿sí? Empieza con el martillito, toc, 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 ¿sí? Y mi mente, por el otro lado, quiere o puede justificar lo que hice mal, ¿sí? O bien, si no lo hice, ¿sí?, puede decir que fue correcto que no lo haya hecho, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la conciencia. La conciencia es como ese pajarito que te tiqui, 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 te está ahí, como hablamos mal y pronto, diciendo, te está comiendo la cabeza, ¿sí? Pero te está trayendo conciencia de lo que realmente vas a hacer o de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el corazón también está la ley de Dios, ¿sí?, de lo que Él nos dice, de lo que está bien y de lo que está mal, pero también se aloja los deseos, ¿sí? Entonces hay como una lucha entre querer hacer ese deseo que por ahí no está bien, pero saber que no está bien lo que vamos a hacer. Entonces ahí entra la conciencia a actuar, ¿sí? Y la mente, si vos hiciste eso que está mal, te puede justificar y decir, che, la verdad que no está tan mal lo que hiciste porque, ¿sí?, y entra la justificación. O si realmente hiciste las cosas bien, te dice, bueno, bien has hecho, ¿sí? La conciencia empieza a escuchar lo que dice el corazón y el razonamiento, ¿sí?, la mente. Así que si, como decíamos recién, hiciste caso a esa ley que grabó el Señor en tu corazón, se puede decir que estás aceptando un principio de verdad, ¿sí? Porque realmente no hiciste caso al deseo de tu corazón, hiciste caso a la conciencia que te estaba diciendo que estaba mal, y eso ganó en tu corazón. Cuando gana eso en tu corazón, ese principio de verdad es aceptado por vos, ¿sí? Entonces se puede ver qué es más importante para esa persona, si el deseo te quiere robar o el principio esa ley que tiene grabada en su corazón, ¿no? Pero muchas veces no vemos lo que está mal porque nuestro corazón está comprometido, ¿sí? Es tanto el deseo que tengo de hacer eso, en este caso es tanto el deseo que tengo de robarlo, que muchas veces no lo vemos que está mal y salimos a realizarlo, ¿no? Entonces, acá hay algo clave de la conciencia, que es cuando algo está mal y yo sé que está mal, pero lo justifico con mis razones, callamos la voz de la conciencia, ¿sí? Entonces no es que la conciencia siempre va a estar ahí haciéndonos el aguante para que no nos desviemos, sino que cuando yo sé que está mal eso y yo lo hago y encima lo justifico, la voz de la conciencia la vamos callando paulatinamente, ¿sí? Entonces,
¿Cómo lograr vencer sobre eso que hay en nuestro corazón? Sí, y esto de los deseos del corazón hemos hablado un montón de veces, ¿sí? Y no vamos a volver a mencionar, pero es engañoso el corazón del hombre, ¿sí? La palabra lo dice, por eso hay que tener tanto cuidado. Pero a ver, ¿cómo logramos vencer sobre eso que hay en nuestro corazón? Antes de cometer algo malo, siempre nuestra conciencia se va a disparar, ¿sí? Envía como una señal. Por eso es tan importante, y yo digo, me quedé sorprendida con la conciencia. Ahora tiene mi respeto, porque realmente uno a veces tiene cosas que va a decir no sé ni para qué sirven, pero ahora sabiendo, teniendo luz, uno le puede dar más. Uno es consciente. Uno es consciente de la conciencia que uno tiene, entonces le puede dar más lugar. Entonces, la conciencia realmente está para dispararse y para enviar señales a nosotros para no cometer eso que vamos a cometer cuando sabemos que está mal, ¿sí? Pero muchas veces no oímos esa señal y nos equivocamos, ¿sí? Y tomamos malas decisiones. ¿Por qué pasa esto? Porque ya el corazón está comprometido con aquello que quiero satisfacer, ¿sí? Yo deseo algo y hago y tomo decisiones para que ese deseo se una a mí, a lo que realmente se manifieste eso que mi corazón desea hacer o tener. Entonces, el primer punto de reflexión que todos tenemos es la conciencia, por eso hay que tenerla en cuenta y hay que hacerle caso. Es la conciencia, ¿sí? Y la conciencia funciona en todos. No es que algunos nacieron inconscientes o sin conciencia, sino que es algo que tenemos todos, así que hay que hacerle realmente caso y darle lugar, ¿sí? Dios le entregó un código básico de ordenanzas morales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Todos en la conciencia tenemos un código básico de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? No quiere decir que porque seas cristiano o no, tu conciencia es buena o mala, ¿sí? Después, ahora a lo largo de la enseñanza vamos a ver tipos de conciencias y cómo se van creciendo o se van realmente estropeando, por así decirlo, ¿sí? Pero tenemos que entender que Dios, cuando nos entrega la conciencia, es como que pone un código, ¿sí?, de ordenanzas morales. Así que una persona no necesita ser cristiana para saber que robar está mal, ¿sí? Eso es algo universal y que Dios lo puso en toda conciencia, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? Entonces la conciencia es como el freno de mano, ¿sí? Esta es una herramienta muy poderosa poder usarla, ¿sí? Saber usarla y saber que está ahí para qué se necesita. Acompáñame a Romanos 2, versículo 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es un poco esto que hablabas recién, ¿no? Depende lo que pensemos, lo que esté en nuestra conciencia, dice acusándolos o defendiéndolos. O sea, ¿es bueno o es malo? Eso es lo que va a hacer la conciencia. Pero algo que me llama la atención, ¿no?, de lo que dice acá, que lo hablamos también la sesión pasada, es que todos tenemos una ley escrita en nuestro corazón. Esa ley, eso que el Señor dice, bueno, esto es bueno y esto es malo para el Señor, está escrito en nuestro corazón. Y digamos, esto viene, digamos, lo básico es lo que tenemos todos, pero hay una ordenanza que es del Señor que viene a nosotros, que es cuando nos convertimos a Él, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se convierte? Somos trasladados de la oscuridad al reino de la luz. Entonces la luz es expuesta en esa persona. Y lo primero que hace el Señor es limpiar nuestra conciencia de esas obras que están muertas, digamos, de esas cosas que estaban mal,
¿sí? La palabra nos habla de las obras muertas y nos habla de que nuestra conciencia debe ser limpia de esas obras. Entonces, algo pasa cuando nos convertimos y es esto: convertirse implica dejarle al Señor calibrar nuestra conciencia. ¿Nuestra conciencia con quién? Con Él, con lo que Él dice, con lo que Él piensa. Entonces a mí me surgía una afirmación para mi vida en lo personal, que es que quizás necesito convertirme otra vez. En muchas cuestiones necesito volver a convertirme, que mi conciencia se vuelva a calibrar con lo que el cielo está diciendo, ¿no? Porque muchas veces camino fuera de lo que el cielo está diciendo porque no soy consciente. O sea, estamos hablando de esto, de ser conscientes es ver algo que antes no veía. Muchas veces me he encontrado no viendo lo que el cielo estaba viendo, sobre mi vida, sobre mi situación, sobre mi casa. Entonces necesito convertirme, necesito que mi conciencia se calibre a la del Señor para poder caminar en eso. Amén. Vamos a Hebreos 9:14. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Amén. Amén. Poderosa la sangre del Señor. Amén. ¿Cuál es el punto? Cuando vemos al Señor, podemos ver esa gracia, esa obra en la cruz. Porque es así. Lo que el Señor nos los dio por gracia, nos los dio por amor, y esa gracia es la que calibra nuestra conciencia, ¿no? Es el deseo que Dios tiene de darnos algo, que a nosotros no nos costó nada, nosotros que el Señor haya muerto en la cruz no nos costó nada, pero al Padre le costó todo, le costó su Hijo, al Hijo le costó toda su sangre, les costó todo. Y responder correctamente a esa gracia que estamos recibiendo habla de una conciencia que se está calibrando, que es calibrada al cielo, ¿no? Y algo también que se me venía con esto, digo, tenemos que ser conscientes, tiene que ser la luz sobre nuestra vida de lo que valemos para el Señor. Porque entonces, entendiendo el precio que se pagó por algo, a nosotros no nos costó un precio, pero al Señor sí. Y entender eso es valorar lo que el Señor hizo, es decir, mirá lo que valgo para el Señor. Y cuando nosotros nos convertimos, es como esto, lo que venía diciendo, vemos cómo nuestra conciencia se calibra, cuánto nos amó el Señor, que nos dio lo más alto. Sé de dónde me sacó el Señor, lo que valgo para Él, y eso es lo que hace que nuestra mente se resetee, que nuestra conciencia diga, bueno, arranco por acá, es por acá por donde tengo que ir. Empezar a ver cosas que por ahí no veíamos o no valorábamos antes. Exactamente. Todos nosotros, hablando ya, ¿no?, de las conciencias y esto que hablaba Jazz, todos nacemos con una conciencia con las ordenanzas básicas, con una conciencia, para definirla, neutral. Debemos optar el camino de perfeccionarla, ¿sí? Porque si no perfeccionamos nuestra conciencia, esta se va a desvirtuar. Debemos, de esa conciencia que tenemos, decir, bueno, no robarás, no matarás, y ya empezar a tener una conciencia que vaya creciendo. ¿Para qué? Para ser como el Señor. Porque el Señor dice que tenemos su mente, y la mente del Señor es mucho más que básica, ¿no? Entonces podemos decir que la conciencia debe pasar de neutral a perfeccionarse, ¿sí? Y en esto es como que empieza a trasladarse de fases, ¿no? Como que van pasando por fases la conciencia para realmente llegar a esa conciencia que Cristo quiere que tengamos. Exactamente. Y esto es un poquito a donde nos metemos ahora, y vamos a empezar a tocar estas transiciones que va pasando la conciencia para ser perfeccionada en Cristo. Exactamente. Entonces, podemos decir como primera conciencia que de conciencia neutral pasa a buena conciencia, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Como
cómo tengo una buena conciencia, cómo sé que tengo una buena conciencia, cómo paso de esa conciencia que tenía a una buena. Y es algo práctico lo que hemos encontrado. Todo lo que hagamos por el Señor, hagámoslo por amor. No que por hacerlo somos mejor, ni tampoco hacerlo con la idea de que el Señor nos va a recompensar. Solo hacerlo por amor a Él. Y es un poco de esto, responder a esa gracia que nos fue dada, que no merecíamos, pero nos fue dada. Entonces, empezar a tener una buena conciencia es decir, yo esto lo voy a hacer porque lo amo al Señor. No me interesa la recompensa. El reconocimiento. Lo amo al Señor y ya, y punto. Y eso empieza a generar en mí, incluso esas obras, hacer esas obras, empieza a generar en nosotros esa buena conciencia, ¿no? Digamos, no es por obra para que nadie se gloríe, se trata de hacerlo por amor, de valorar la gracia. Amén. Y otro de los puntos que ayuda a esto, a poder tener una buena conciencia, que nuestra conciencia vaya creciendo en estos pasos que hablábamos, es buscar que nuestro corazón escoja siempre pensar lo mejor. A veces somos muy fáciles de decir a alguien, no sé, se olvidó de saludarte para tu cumpleaños. Y vos decís, claro, pero a tal lo saludó. En lugar de pensar, por ahí estuvo ocupado y se le olvidó, se le pasó, no se dio cuenta. Solemos irnos para el otro lado. Entonces creo que al principio, y a mí me pasó, al principio es como que lo haces como con fuerza, como diciendo, no tengo que pensar lo bueno, ¿no? Y peleás. Pero después ya se hace tan un hábito, un buen hábito, el pensar bien, que no te sale pensar mal. No, y ni siquiera lo manifestás porque decís, entras en conciencia de quién es la otra persona y que esa persona también valió lo mismo que yo valí para el Señor. Amén. Entonces, cuando uno se da cuenta del que tiene al lado, guarda su corazón de levantar juicio contra esa persona, de pensar mal contra los demás e incluso de pensar mal contra uno mismo porque el Señor pagó un precio por mí también. Pablo, el apóstol, podemos ver que sufrió mucho, ¿no? en Filipenses. Y él muestra cómo su conciencia era buena, porque él dice que a él no le importaba el estado que tenía, que él lo había entregado todo por Cristo. Y ya, no le importaba los naufragios, la desnudez, los azotes, el hambre. Él había entregado todo por Cristo y listo, por ese amor que estamos hablando. Y quiero que leamos Primera de Timoteo 1:5, que dice, pero el propósito del mandato es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, esto, ¿no? El mandato del amor, de ese amor que el Señor tiene, es tener ese corazón puro, tener esta buena conciencia y tener una fe no fingida. Sí, nos habla de eso, de poder hacer las cosas sin esperar nada a cambio, de siempre tender a pensar bien y no mal, para que realmente podamos pasar a esta buena conciencia. De buena conciencia acá pasamos, ¿sí?, a una conciencia fuerte, ¿sí? Entonces, de una buena conciencia pasamos a una conciencia fuerte. Y dice Primera de Corintios 8, 10 y 11, porque si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado en un lugar de ídolos, ¿no será estimulada la conciencia del que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por tu conocimiento, está siendo arruinado el débil, el hermano por quien Cristo murió. En este versículo vemos cómo Pablo está mirando a estas dos personas, ¿sí?, que juzgan un mismo incidente de diferentes maneras, ¿sí? ¿Qué creen a quién le habla Pablo en este versículo? ¿Al de fe débil o al de fe fuerte? Si vamos a este versículo que recién nos relataba Mar, le habla al de la fe fuerte, ¿sí?
Entonces acá podemos ver un poco que no se trata de salvarse o no, sino de los que tienen la fe débil, ¿sí? Pablo acá no responde al de la fe débil, sino al de la fe fuerte, porque los demás son arruinados por su causa, ¿sí? Se trata de que una persona, a medida que madura, ya no vive para sí mismo, entonces no le va a caer al de la fe débil, sino le va a caer al que tiene la fe fuerte, ¿sí? Esto es, hablando un poco más en criollo, digamos, es al que tiene la luz, ¿sí? Porque en definitiva eso es lo que se nos es contado, ¿no? Por justicia, ¿qué es lo que vos tenés como luz? ¿Qué es lo que vos sí sabés? Entonces, acá le habla el de la fe fuerte, ¿por qué? Porque en realidad el que tiene la luz es el de la fe fuerte, ¿sí? No es el de la fe débil. Entonces, de esto se trata, de cómo pasar de una conciencia buena a una conciencia fuerte, ¿sí? Cómo primero guardando su palabra, ¿sí? Y esto también hicimos mucho hincapié la semana pasada, de meditar en la palabra, no solo la escrita, sino lo que sale de la boca del Padre, qué es lo que el Espíritu me está hablando a través de las Escrituras, ¿sí? Y guardarlas es ponerla en obra, ¿sí? No solo llenarme de información, llenarme de versículos bíblicos, memorizarlos, sino realmente, bueno, esto yo cómo lo bajo a mi vida. Eso es guardar la palabra, guardarla celosamente, decir, no, esto, Señor en su palabra dice esto, entonces yo lo guardo. Así es como pasa la conciencia buena a una conciencia fuerte. Y cuidando a los más pequeños, ¿sí? A esto que hablamos recién, a los de fe débil. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo ser piedra de tropiezo para ellos, ¿sí? Esto lo podemos ver en una familia cuando el hermano mayor ve que el hermano menor lo está observando, lo está viendo y se limita a sí mismo por amor a su hermanito, al menor, ¿sí? Para que él no tropiece, ¿sí? Y esto es un poquito lo que a nosotros nos toca también. Sí, porque muchas veces yo voy soltando palabras, cosas que el Señor me reveló a mí, o me pidió a mí específicamente que dejara algo, o me reveló cosas que, no sé, que estaba haciendo por costumbre y al final tiene un origen que es re pagano y yo ya salgo a decírselo a todo el mundo. ¿Sabés lo que significa hacer esto? No, porque... Y yo le estoy entregando un peso a esa persona. ¿Por qué? Porque tal vez la fe de esa persona no está hoy para sostener lo que a mí sí me pidió el Señor, ¿sí? Entonces eso se trata de el de fe fuerte cuidar al de fe débil. Porque a veces por salir a decir, mirá lo que me reveló el Señor, salgo a ser piedra de tropiezo para mi hermano, ¿sí? Entonces, esto es un poquito lo que trata, cómo podemos hacer que nuestra conciencia buena pase a ser una conciencia fuerte, ¿sí? A realmente poder guardar su palabra y cuidar a los más pequeños, ¿sí? No solo a los niños, sino al de fe más débil o al que recién está comenzando, ¿sí? O al que, esto también no quiere decir que porque yo ya llegué a ciertas revelaciones los otros los tengo por menos o más chicos o sos un bebé espiritual, no. Son tiempos diferentes y luz diferente. Áreas diferentes, porque por ahí vos tenés, el Señor te dio a vos luz en área de salud, ¿no? Por ejemplo, y tu fe es más fuerte en eso que en mí. Y el Señor me dio luz en el área de economía y es más fuerte que en vos. Entonces, lo importante del cuerpo y algo que yo veía eso, no solo se perfecciona nuestra conciencia, sino todos los sentidos que el Señor puso, ¿no? Cómo el amor se perfecciona, porque en la buena conciencia vemos, bueno, yo voy a hacer esto porque amo a mi hermano, pero en esta segunda vemos, yo lo voy a hacer porque necesito hacerlo así, ¿no? Sí, y aparte de adelantarte también, decir, si yo suelto esto, ¿yo estoy ayudándolo a mi hermano o realmente estoy siendo de carga o de tropiezo? ¿Sí? Vos salís totalmente fuera de la ecuación de eso. Otra medida de amor, otra manera de ver el amor. Y esto lo podemos ver en Juan 13, del 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros,
que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Amén. Esto es así, si no tenemos amor no podemos ser iglesia, si no somos iglesia, porque la esencia de nuestro Padre sí es el amor, ¿sí? Dios es amor, es su esencia. Entonces, realmente debemos ejercitarnos en esto, ¿sí? Y en poder actuar así con nuestro hermano, como hablábamos recién, ¿sí? No solo lo que Dios me pide a mí es para mí, sino que no lo tengo que poner, al menos que el Señor te mande a compartírselo a alguien especial, ¿no? O esa persona a vos te pregunte, pero si no, no salgamos a hablar por hablar cosas que le pueden producir una carga a la fe de nuestro hermano, ¿sí? Por más que para mí algo no esté mal, ¿sí? Pero sé que a mi hermano le es de tropiezo, también debo guardarme de hacerlo por amor a él, ¿sí? Por más que yo sé que lo que él hoy está siendo luchado, trabajado, y justo nos encontramos o estamos conviviendo y esa persona, para mí eso no está mal, pero yo no lo voy a hacer por amor a él, porque yo sé que a él en este momento le está costando eso o está siendo trabajado en eso. O algo que a vos no te afecta. Exacto. No, a mí no me afecta, pero otros sí. Debemos cuidarnos, ¿no? De decírselo y todo. Y bueno, de esta mente fuerte pasamos, digamos, esta mente se sigue perfeccionando, esta conciencia se sigue perfeccionando y pasamos a una conciencia, a una mente irreprensible. Y eso está en Filipenses 2, del 2 al 5. Dice, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y digamos, todas las características que tiene este pasaje es lo que hace a una conciencia irreprensible. Entonces, los vamos a ir enumerando, digamos, como está en el pasaje. Lo primero que dice es buscar siempre un mismo sentir. Están unidos. Hay una voz. La voz del Padre es una. Y es esa voz a la que todos nos tenemos que sujetar. Que unirnos en lo que el cielo dice, no en lo que a mí me parezca o en lo que a los demás le parezca, es en lo que el cielo dice, ¿no? Y en esto también nos va a llevar a esto que nombramos recién, a veces tener que dejar de hacer cosas por amor al otro y unirme a él en ese momento y en eso que le está pasando, o no soltar cosas que sé que nos va a provocar una desunión o le va a provocar un peso al otro. Eso es un mismo sentir, ¿no? Teniendo un mismo amor, que no haya egoísmo, que no haya vanagloria, que haya unidad. Acá lo vuelve a repetir, no solo un mismo sentir, sino una unidad. Considerar unos a otros como superiores a nosotros mismos. No esto que recién vos lo hablabas de la fe fuerte, decir, no, yo me considero con fe fuerte. No, considero al otro siempre superior a mí. Mirar por el interés de los demás y tener una humildad, que es un poco lo que recién hablaba Jazz. Tenemos que ser humildes para decir, bueno, quizás yo recibí esta revelación del Señor, pero este no sea el tiempo para todos. Entonces tener la humildad de decir, lo guardo y el Señor a su tiempo va a traer esta revelación, si es para la casa, para todos, y si no, tener la humildad de quedarnos sin entrar a lastimarnos, sin entrar a levantar las fortalezas que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y todo esto nace en el amor. Y ahí está el proceso, ¿no? De la conciencia neutra, la conciencia fuerte, la conciencia irreprensible.
hay gente que hace las cosas por competencia. Muchas veces hemos hecho, yo me hago cargo, las cosas por decir, no, yo quiero ser mejor, yo quiero verme, yo quiero que me digan, ay, qué lindo esto, qué lindo aquello. Pero es ahí donde tenemos que tener la humildad que Cristo tuvo. Él nos dio el ejemplo más claro, siendo el más grande, que es, digamos, el versículo que sigue en Filipenses, dice, tener esto que tuvo Cristo, que siendo el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esto lo podemos ver ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado, cocinándole a sus discípulos a la orilla del mar. No, el Señor quiere venir a saciar esa hambre que hay en nosotros, y esa es la humildad del Señor. El ver a sus discípulos, Él podría haber aparecido, no sé, abrir así el mar, dejar el barco seco en el medio, ¿no? Si es Dios, gloriosamente, ¿qué puede hacer? Y sin embargo les dijo, tiren la red del otro lado, ¿me entendés? Y les estaba cocinando un desayuno para sus discípulos. Entonces digo, cuánto amor vio el Señor. Vio que habían estado toda la noche luchando con las redes, con todo, y dijo, bueno, no, les voy a cocinar, vengan. Y digo, Señor, dame ese corazón de ver la lucha de mi hermano y poder acercarme en amor, poder responder con ese amor que el Señor me tiene a mí, porque yo también voy a necesitar de ese amor de mi hermano en algún momento, ¿no? Y digo, no seamos, yo eso lo pensaba y lo anoté como lo pensé, no quiero ser como los fariseos, que sabían un montón, sabían de la ley, de la escritura y de todo, pero viendo al que necesitaba, le pasaron por al lado y ni acudieron, ni tuvieron nada, ¿no? Te digo, Señor, cambia ese corazón de muchas veces, aunque es importante el conocimiento y el saber, el Señor nos está diciendo, esto es fácil, ámense, amen el uno al otro. Esto va a generar en ustedes esta conciencia irreprensible, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. A veces no pasa por solo llevarlo a Cristo, pasa por mostrar amor, por dar tiempo. Aquí nos habla esto, dice, cuando aquí nos habla Pablo de no vernos como superiores y vernos como un mismo sentir. Necesitamos que el Señor nos ayude, porque pasa esto, si no escuchamos nuestra conciencia, mucho menos voy a escuchar la voz de Dios, y mi conciencia está puesta para ser una voz. Entonces, cuando yo no soy capaz de escuchar esa conciencia, de decir, tu hermano está necesitando tu ayuda. A veces queremos escuchar al Señor y no escuchamos eso. No escuchamos, no vemos, no activamos ninguno de los sentidos que el Señor nos dio. Entonces, el aprender a caminar de esta forma, el ir subiendo estos escalones, hace que nuestra conciencia se convierta en irreprensible. No compito con nadie, no hago nada por vanagloria, no me considero mejor. Al contrario, tomo el ejemplo del Señor, el amar a los demás, el ser humilde, el humillarme. Amén. Y acá vemos, nos lleva también a reconocer varios tipos de conciencia, ¿sí? Acá vemos la limpia conciencia. Que esto está, vamos a leer Primera de Timoteo 3:8, y dice, asimismo, los servidores, dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos en ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y vamos a leer Juan 15:3, que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Acá nos muestra un poquito Timoteo acerca de lo que es una conciencia limpia, ¿sí? ¿Cómo tenemos una conciencia limpia? Habla, lo primero que dice es sin doblez de lengua, ¿sí? Que realmente sea nuestro lenguaje, poder hablar sin dobleces, ¿sí? De una sola palabra.
no solo también como hablamos hoy en un mismo espíritu, si hablar un mismo idioma, hablar lo que realmente el cielo está hablando, sino también mantenernos en eso, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque es muy fácil repetir lo que el Señor está diciendo, pero al poco tiempo olvidarme de eso y volver a dinámicas viejas. Entonces lo que yo estoy diciendo no está teniendo coherencia con mis acciones, ¿no? Entonces eso también habla de esta doblez de lengua, ¿sí? Y para que mi conciencia esté limpia debo realmente erradicar esa doblez de lengua. Después sigue diciendo, no adicto mucho al vino, ni ávidos de ganancias deshonestas, ¿sí? ¿Qué significa? Que nadie diga que se aprovecha de la gente, ¿sí? El sacar ventajas de situaciones o de personas, eso habla de ego deshonesto, de sacar ganancias deshonestas, ¿sí? Entonces, también parte de esta conciencia limpia es realmente, como decíamos hoy, hacer las cosas por amor y no buscando si yo saco algo de provecho o sacando ventaja o cosas, decir, bueno, yo hago esto, pero por ahí si dibujo un poquito las ganancias por acá, saco un poquito más. Y no hablo solo de negocios, hay un montón de situaciones que se puede dar y se puede prestar a que nosotros tengamos esta doble ganancia en mi hermano, ¿sí? Sacar este provecho, ¿sí? Esto de no realmente hacerlo con ese corazón que venimos hablando, de amar a mi hermano, sino realmente de sacar provecho de cualquier situación, ¿sí? Y a veces nos hacemos expertos en estas cosas, lamentablemente. La palabra dice que nos limpia la conciencia, ¿sí? Y acá hay una acción purificadora de la palabra constantemente en nosotros, por eso debemos guardarla, meditarla, ¿sí? Masticarla, comerla, porque en definitiva esto hace, ¿no? La palabra nos limpia y entonces hace que esta conciencia esté limpia, ¿sí? A Pablo, sí, al apóstol lo acusaban de muchas cosas, ¿sí? Pero él tenía una conciencia limpia. Imagínate que él, antes de convertirse, perseguía, asesinaba cristianos. Imagínate cuando se convierte, su reputación no lo ayudaba mucho. Era muy fácil que se levantaran a hablar de él, a acusarlo, ¿sí? Pero aún así él hacía que sus cosas y sus acciones sean transparentes y lo hacía con esta conciencia limpia, ¿no? Decir, bueno, no importa lo que se levante en voz contra mí, yo sé para qué no estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo, a pesar del prontuario que él tenía antes, ¿no? Y ver en Pablo esto que hablábamos la semana pasada de ese verdadero arrepentimiento, o sea, él fue alcanzado por el Señor, se dio cuenta que lo que estaba haciendo mal, fue al Padre, dijo, y el Padre lo justificó, y podemos ver esa justificación del Padre en cada cosa que él hacía. Esto que decía Jazz, no podían acusarlo de nada, porque él era consciente de lo mal que había hecho, pero también era consciente de lo que estaba haciendo para el Señor y que lo estaba haciendo al 100%, digamos. Y esto que decíamos, ¿no? Que cuando nos convertimos, realmente el Señor nos lava esa conciencia y de las obras muertas y realmente nos entrega esa conciencia para que la podamos perfeccionarla, ¿no? Exactamente. Y una vez que llegamos a esta conciencia limpia, y esta conciencia limpia hizo sus frutos en nosotros, llegamos a la perfecta conciencia, ¿no? A esta conciencia perfecta que está en Hebreos 8, 9 y 10. Capítulo 8, versículo 9 y 10, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. Es tremendo eso, ¿no? Él nos dará sus leyes en nuestra mente y las va a inscribir sobre nuestro corazón. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y ahora acá llegamos a decir, bueno, ¿y cómo alcanzo esa conciencia perfecta?
Y esta es el resultado de todas las anteriores con el adicional del pacto, ¿no? ¿Y el pacto cuál es? Es la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada es la que, junto a todas las otras conciencias, lleva a nuestra conciencia a esa perfección. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que nuestra conciencia va creciendo, nuestro corazón va siendo sanado. Vamos siendo perfeccionados junto con nuestra conciencia. Estar dispuestos y ser conscientes es a través de Cristo que ejerzo gobierno con una conciencia sana. Debemos estar dispuestos a esto, a poder gobernar. Debemos ser conscientes de esto, que a través de Cristo y con esta mente sana, con esta conciencia sana, es que tenemos esta autoridad para poder gobernar. La salvación es el punto de partida, pero debemos anhelar un nivel de madurez. Esto que estábamos hablando. Está buenísimo tener lo que muchas veces hablamos, pero es buena persona, pero tiene buena conciencia, no roba, no es honesto, sí, está buenísimo tener ese nivel, esa plataforma, incluso nosotros como cristianos, bueno, pero voy a la iglesia, tengo mi devocional todos los días, doy el diezmo, doy la ofrenda, sí, está bien, pero hay algo más. O sea, no es simplemente eso, debemos alcanzar estos niveles de madurez que nos van llevando. A ver, cada una de las conciencias, para mí en lo personal, es un desafío poder alcanzarlas, porque implica morir al 150% al yo. Pero saber que eso me va a alcanzar, me va a acercar más al Señor, implica ese nivel de madurez, es decir, yo quiero más. Y vemos esto, cómo la conciencia es calibrada a esto que estábamos hablando, y puede empezar a subir estas 5 etapas, digamos, a todos estos tipos de conciencia que hemos hablado. Pero, ¿qué pasa con el otro lado? Digamos, cuando en lugar de avanzar, se degrada. Vamos a 1 Corintios 8:7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, más bien algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Y acá veíamos el problema cuál era, el que comió de esa mesa sacrificada a los ídolos, digamos, en lugar de comer de la mesa que el Señor estaba preparando, dice el versículo, comen como sacrificado a ídolos, o sea, van tras los ídolos, van tras lo que está en contra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Es mi responsabilidad hoy comer de la mesa que el Señor está sirviendo. Todos tenemos la posibilidad o de comer de los ídolos o de comer del Señor, pero es mi responsabilidad elegir qué proceso es el que va a vivir mi conciencia, ¿no? Y claro, mi vida, por ende. Entonces, vemos acá cómo se degenera la conciencia, acá donde entramos a la débil conciencia, ¿sí? Así como puede evolucionar la conciencia de una neutral a una conciencia perfecta, se puede involucionar, ¿sí? Puede ir degradándose. Entonces vamos a ver de qué se trata una conciencia débil. Esto se produce cuando en el comienzo recibo la verdad, ¿sí? Pero no tomo decisiones para vivir en esa realidad, ¿sí? Es como hablamos hoy, yo tengo mucho conocimiento, recibo esa luz, esa información, pero yo tomo decisiones contrarias para vivir y alcanzar esa realidad. O sea, no es algo que se manifiesta en mi vida esa realidad porque mis decisiones toman otro curso a esa verdad que fue recibida por mí, ¿no? Cuando me convierto sé que es lo correcto, pero sigo buscando lo que me gusta, ¿sí? Es un poco lo que hablamos hoy con respecto al corazón, al martillo, ¿sí? Y a esta mente, ¿sí? Que en realidad en mi corazón está escrita esa verdad
y sé lo que tengo que hacer, sé lo que es lo correcto, pero aún sigo buscando esos deseos de mi corazón que sé que no son los deseos del corazón del Padre, ¿no? Entonces ahí mi conciencia se va debilitando. ¿Por qué? Porque se acuerdan que decíamos que cuando, aún sabiendo la verdad, busco satisfacer ese deseo, yo voy callando esa voz, yo voy debilitando esa conciencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no soy coherente con lo que vivo? Básicamente, la propia palabra que recibo me condena, ¿sí? Yo por eso siempre digo, está buenísimo mirar un montón de prédicas y llenarnos, y eso va llenando nuestros depósitos, pero ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es luz que te es soltada a tu vida, y vos después tenés que hacer algo con eso, ¿sí? No es gratis. No es decir, sí, me miré una prédica, está re buena y que no sabés qué. Sí, pero si vos después no caminás coherente a eso que recibiste, eso te es por condena, ¿sí? Es una palabra que te condena, ¿por qué? Porque ya la luz fue establecida en vos, ¿sí? Por eso que hablabas, que está re bueno esto, recalcarlo, de decir muchas veces, el Señor nos dio una palabra, preguntarle al Señor si eso debe ser soltado, como preguntarle al Señor, Señor, ¿debo escuchar esto? O sea, siempre hablando a lo que es extra a la casa, ¿no? O sea, siempre Claro. que seamos de la casa, todo lo que la casa disponga en la mesa es para comerlo. Pero estamos hablando de escuchar otras cosas, que no está mal, pero decir, Señor, esa luz, yo la puedo recibir en ese momento, o sea, voy a poder ser coherente a lo que eso está soltando. Porque si no me genero con un montón de frentes abiertos. Me miré una prédica que hablaba de iniquidad de no sé qué, me miré una prédica que habla de las finanzas, me miré una prédica de... Sí. Y te encontrás con un montón de frentes abiertos que no estás pudiendo hacer pie firme en ninguno, ¿sí? Entonces eso te genera una condena, porque es luz que te fue entregada, ¿sí? Por eso está buenísimo este nivel, como siempre hemos dicho ahora en cuarentena, que se ha explotado de las redes y toda la tecnología en lo que es palabra de Dios, que está fantástico, está buenísimo, pero no todo es para todos, ¿sí? Por eso, como decía Mar, realmente tengo que entender qué es lo que el Señor me está pidiendo y ser coherente con la luz que estoy recibiendo. ¿Para qué? Para que mi conciencia no se debilite. Porque si yo sé qué es lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, yo estoy debilitando mi conciencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a retroceder la conciencia y no puede evolucionar. Porque mi conciencia retrocede porque estoy tolerando lo que escuché, que creí que era lo correcto, pero no lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces ahí es donde se nos es dada la luz, pero no actuamos de inmediato, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos tan llenos de información que ya no sabemos ni quién dijo qué, ni qué es lo que tenía que hacer, ni qué es lo que el Señor me habló, ¿sí? Entonces, realmente seamos coherentes con estas cosas, porque no solo nos perjudicamos, sino también estamos callando una voz en nosotros que fue puesta por el Señor para ayudarnos, alertarnos en un montón de cosas. Entonces también es mi responsabilidad que crezca o debilitarla a la conciencia. Entonces seamos también responsables con esto. ¿Qué pasa cuando nos mantenemos en esta actitud, en esta mala conciencia, en esta débil conciencia? Cuando persistimos acá, nuestra conciencia débil se vuelve corruptible. Y corruptible quiere decir sobornable. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen una conciencia débil siguen aceptando doctrinas que no son correctas, saben que necesitan ayuda, no saben que necesitan venir a hablar con los pastores por determinada situación que están viviendo y no vienen, no buscan la palabra. Son personas que ya tienen esa conciencia débil, que no atienden, no buscan apoyo, no buscan soporte, no tienen intenciones ni de saber cuál es la verdad, porque decir, si yo estoy equivocado, pero sé que hay otro camino, bueno, busco a través de alguien que tenga esta fe fuerte que me ayude a pasar este proceso, pero tampoco lo es. ¿Qué pasa? Sobornable, la definición es que en mi opinión tiene un precio. Entonces, si algo me parece que esto va a responder mayor al deseo de mi corazón, entonces voy por acá.
no importa tanto si el Señor lo dice o no, pero esto me hace a mí sentir mejor, ¿no? Ese es el precio, que yo me siento mejor. Ahí entra la mente a justificar algo que sabemos que no está bien, pero como está justificada, Entonces, lo ¿qué hacemos. pasa? Mente, esta conciencia sobornable es esta conciencia, que yo tengo un precio, o sea, que sirvo al Señor, pero si recibo algo a cambio, digamos. o si alguien me ofrece algo mejor, me voy para el otro lado. Claro. Entonces, acá pasamos a lo siguiente. A la mala conciencia. ¿Sí? De la conciencia corruptible pasamos a la mala conciencia. Que está, vamos a leer Hebreos 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Entonces, acá vemos una persona que tiene mala conciencia, ¿sí? Ya no puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido limpiado por el rociamiento de la sangre, por este pacto que hablábamos hoy. No ha sido ministrado por esa sangre. Entonces, ya no puede servir al Señor, ¿sí? Juzga al pecado como justo, juzga lo que está mal y lo aprueba, ¿sí? Realmente es consciente de lo que está haciendo y que lo está haciendo mal, ¿sí? Esta es la conciencia mala, ¿sí? Pero a pesar de todo esto, vos dirás, esta persona no tiene salvación. No, sí, es rescatable, ¿sí? No se asusten, es rescatable. ¿Qué es lo que genera, sí, la mala conciencia? Lo que genera tener una mala conciencia es presentarse a servir estando mal, ¿sí? Por esto también hemos hecho tanto hincapié y hacemos hincapié también en las personas que están trabajando activamente en la congregación, de realmente estar continuamente exponiéndose delante del trono de Dios para ver si realmente están bien para poder servirle, ¿sí? Porque sabemos que si aún yo estoy sirviendo, estando en pecado y entendiendo lo que estoy en pecado y aún así sirvo, y que no tendría que ser así, es como mi conciencia se pone mala, ¿sí? Entonces, ¿qué características debe tener el que se acerca? ¿Sí? Un corazón sincero, ¿sí? No quiere decir que sea que la sepas todo, sino con solamente ser sincero con vos mismo, ¿no? Porque el Señor ya sabe todas las cosas que hicimos, ya sabe cómo pensamos, ya sabe lo que hacemos, lo que no hacemos, pero a veces no nos sinceramos nosotros mismos, de decir, che, no, mira, esto realmente lo estoy haciendo mal, en esto me manejé mal, ¿sí? Entonces, por sobre todas las cosas, tener un corazón sincero, primero hacia mi persona, ¿no? Después habla de la plena certidumbre de fe, ¿sí? Lo que recién nos leía Maru. Plena certidumbre de fe. Y la certidumbre se asocia a una seguridad, ¿sí? O a una evidencia, ¿sí? Por algo habla de fe. Por lo general, esta sensación o idea genera tranquilidad, ¿sí? Genera como una paz, así como en sentido contrario, la incertidumbre provoca esta sensación de inquietud, nerviosismo, ¿sí? Entonces, esta plena certidumbre de fe es eso, ¿sí? Es esa sensación de seguridad, ¿sí? Y de tranquilidad, ¿sí? Esa sensación de que estás haciendo lo correcto. Habla de un corazón puro, ¿sí? Y habla de cuerpo lavado con agua pura. Sí, no solo también hablamos de que la palabra de Dios nos purifica, sino también hablamos algo acerca del bautismo la semana pasada también, sí, que creo que también es uno de los requisitos para que realmente estas personas con mala conciencia puedan ser rescatables, ¿no? Que realmente pasen por lo que significa el simbolismo que tiene el bautismo, ¿sí? Que es realmente morir a esa conciencia mala para que el Señor pueda calibrar su conciencia en nosotros. Entonces, estas 4 cosas son requisitos que Dios espera que se cumplan cuando alguien también se acerca a servirle, ¿sí? A poder hacerlo con un corazón sincero, con certidumbre de fe, con un corazón puro y también cuerpo lavado con agua pura, ¿sí? A ver, todos vamos a cometer errores
y eso lo sabemos porque somos santos que ocasionalmente pecamos, esto es así, ¿sí? Pero muchas veces se generan ambientes para poder resolver estos errores, ¿sí? Y debemos hacerlos. Por ejemplo, cuando se toma la cena del Señor, ¿sí? Que la palabra dice que si tenés algo contra tu hermano, antes de venir al altar, vayas y lo resuelvas. Muchas veces decimos, sí, yo tomo la cena del Señor, total, después le mando un mensajito. Después le mando un mensajito, un audio y arreglo las cosas. Y eso queda ahí, no se resolvió, ¿sí? Entonces muchas veces esto también genera esa mala conciencia, de saber que fuiste amonestado para hacer algo y no lo hacemos, ¿sí? Entonces, entender que vamos a tener problemas, situaciones, malos entendidos, ¿sí? Son cosas que van a pasar, pero el mantenerse en eso es una decisión ya nuestra, ¿sí? Entonces, realmente equivocarnos nos vamos a equivocar, pero mantenerme en esa equivocación, ya eso va a generar en mí una mala conciencia porque yo ya sé qué es lo que debo hacer y no lo hago. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa mala conciencia y persistimos en esa mala conciencia? Llegamos a la última, digamos que sería una conciencia cauterizada. Y acá vamos a leer 1 Timoteo 4:2, de la versión textual. Dice, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Cauterizado significa quemado, o sea, literalmente quemado. Cuando algo se cauteriza es porque algo se quema. Y la persona con conciencia cauterizada es una persona que ya apostató de la fe, digamos que negó la fe completamente. Ya dice, esto no sirve, esto es mentira, esto no es verdad. Negó la fe, negó al Señor. ¿Y qué pasa? Tiene un estado irreversible. Su conciencia está cauterizada y es irreversible al espíritu. ¿Y por qué? Porque la conciencia es esto que veníamos hablando, ¿no? Es esa voz con la que el espíritu se conecta para decirnos, hey, esto que estás haciendo está mal. Por eso a medida que vemos que se va degenerando, vemos como es cada vez más difícil escuchar la voz del espíritu, porque le damos más lugar a nuestros razonamientos, a nuestros deseos y nuestras justificaciones. Si el espíritu me quiere convencer de justicia, de pecado y de juicio, se conecta con mi conciencia. Pero si mi conciencia se cauteriza, el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrarme. Por eso es que decimos que es irreversible, porque no se lo puede llegar por ningún lado. La palabra, en cada etapa, ayuda a desarrollar mi conciencia, ¿sí? En cada una de las diferentes tipos de estas conciencias que hemos visto, estamos hablando de que la palabra es la que nos ayuda a ir desarrollando nuestra conciencia. La palabra hace que mi mente sea iluminada. Debemos llenarnos de la palabra, porque estas palabras nos mantienen, nos guardan para no pecar contra Él. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que esas palabras que están escritas en nuestro corazón deben ser constantes en cada paso que damos, ¿no? Yo digo, un ejemplo claro que yo lo copié de Jazz, es que vos vas a la casa de Jazz y tenés una palabra escrita en una pared, una palabra escrita en la ladera, una palabra escrita. Siempre hay palabras y hay cosas que el Señor nos dan que son necesarias no solo para escribirlas en nuestro corazón, la tenemos que escribir en nuestra, escribir en nuestra mente y verlas todo el tiempo, o sea, literalmente todo el tiempo estar sumergiéndonos en la palabra. Esto es lo que dice Salmo 119:11, ¿sí? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Por eso es necesario llenarnos del dabar, que es la palabra de Dios. Y eso nos permite tener esa conciencia para ejercer como hijos, no solo como salvación, no solo esa mente neutral, no solo conformarnos, sino tener esa mente perfecta que nos da esa autoridad para poder gobernar, que es lo que hacemos los hijos, gobernamos sobre la tierra que nuestro Padre nos dio. Pero para eso debemos ser conscientes de eso. Es tiempo no solo de ser oidores.
necesitamos escuchar lo que el cielo está hablando, acercarnos, escuchar y buscar que Dios se forme en nuestra vida. Es por eso que veía esto para mí que fue revelador de la conciencia, ¿no? Yo sabía que tenía una conciencia, pero no sabía que tenía que desarrollarla y que se podía degradar, que podía evolucionar. No sabía todo esto. Entonces, el no tener conciencia evita que el espíritu actúe en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a lo que está el espíritu, en el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión, ¿sí? Entonces el espíritu sí o sí necesita de nuestra conciencia para amonestarnos, para activarnos, para ahí tener una alerta constante de no desviarnos, ¿no? y de ayudarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida del hombre es la consecuencia de las decisiones que vamos tomando, ¿sí? Pero estas decisiones vienen a raíz de esta forma de pensar, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo. ¿Sí? Yo primero, antes de accionar, lo anidé en un pensamiento, ¿sí? A lo que me lleva a hacer lo que hago. Entonces, realmente debemos conocer todo lo que la palabra nos revela, ¿sí? El Espíritu a través de la palabra. Y esto que decía que la palabra viene como agua para limpiarnos, realmente poder comer la palabra y por eso estamos insistiendo tanto en esto. Y no solo en la parte escritural, ¿sí? No solo en la parte escritural, porque ya les digo, a mí no me sirve de nada tener escrito en la heladera un versículo, en el vidrio un versículo, si yo realmente yo no escucho lo que Dios está diciendo a través de esas palabras, ¿sí? Entonces, para realmente poder tener esta conciencia perfecta en Cristo, realmente debemos darle mucho hincapié a que la palabra es la que nos limpia de estas obras muertas y, bueno, todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Hacer todo por amor, realmente poder tener en superior a mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente las obras terminan mostrando lo que soy yo, ¿no? Por los frutos los conoceréis, dice. Entonces, con el tema de mis acciones también doy a conocer qué tipo de conciencia yo tengo, ¿sí? Y qué tipo de mentalidad yo tengo. Por eso hacemos tanto hincapié en esto de poder realmente limpiar nuestra mente de todas estas cosas y que podamos alcanzar la mente de Cristo, ¿sí? Todo nuestro ser tiene que ir a la imagen de Cristo, aún nuestra conciencia, ¿sí? Debemos cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Nuestra manera de vivir, para que realmente podamos manifestar a Cristo en todo lo que hacemos, desde lo más cotidiano hasta las cosas que Dios nos manda hacer, ¿no? Porque es fácil manifestar a Cristo en lo que Él nos manda hacer, pero el tema está en manifestar a Cristo en todo, ¿no? Entonces, aún nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, pero aún nuestra conciencia también debe llegar a esa perfección. Entonces, debemos realmente atesorar esta palabra que fue soltada hoy. Sí. Y creo que si algo queda claro es que nuestra conciencia tiene que ser instruida, pero ese es nuestro trabajo. Instruir nuestra conciencia es trabajo nuestro. Y algo que el Señor me hacía ver, ¿no? Cuando estábamos preparando esto, era que Él preparó una mesa y la mesa esta es abundante. Todo esto que hemos recibido ha sido abundante, ha sido mucho, abundante lo define. Pero Él me decía, coman, porque yo soy el que preparé la mesa. Y el Señor me lo daba con un ejemplo claro. Si yo invito a comer a alguien a mi casa, por ejemplo, que no puede comer harinas, ¿no? Que es intolerante al gluten, no le voy a hacer pan casero. O si se lo hago con una harina que él pueda comer. Y el Padre me decía, si yo les pongo esto en la mesa, es porque ustedes pueden acercarse a comerlo. Es porque todo lo que está es para este tiempo, es para ustedes, ¿no? Era un poco algo que hablábamos en el grupo pequeño, de decir, si sabes que sos parte de esta casa, si el Señor te dio esa convicción de que sos parte de la casa, bueno, todo lo que el Señor está poniendo a la mesa está a nuestro alcance. Y el Señor me decía esto, no solo comer,
porque a veces pasa esto, comemos, lo que decía ya es de mirar un montón de cosas. No es solo comer, sino es todo el proceso de la digestión, el poder comerlo, el poder masticarlo, el poder meter eso dentro nuestro y que eso genere esos nutrientes que a fin de cuentas nos hacen crecer, porque cuando alguien come pero no crece es porque algo en su sistema está funcionando mal. Entonces el Señor me decía, no solo se trata de comer, sino de aprender a vivir esto celá del Señor, de decir, bueno, hoy el Señor nos enseñó esto, bueno, hago una pausa y digo, Señor, ¿qué querés, con qué querés nutrirme hoy? ¿En qué querés que crezca? No te asustes porque hoy hablamos de muchas conciencias. Es como decía, hay mucho en la mesa, ¿sí? No es que vos te vas a tener que aprender, bueno, ahora estoy en la conciencia limpia y tengo que pasar a esta. No, a ver, todo eso ya quedó en tu depósito espiritual. Así que vos no te preocupes, porque si realmente estuviste atento, el Señor ya lo depositó en vos y cuando tenga que traerte a memoria algo acerca de esto, Él te lo va a traer. Y también esto queda grabado, así que lo vas a poder ver las veces que quieras y tomar apuntes también sirve un montón para afianzar conocimiento. Pero el tema está en entender realmente qué papel juega la conciencia en todo esto de este cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces, es una voz. La conciencia es una voz que utiliza el Espíritu Santo para alertarnos a cosas, ¿sí? Para comunicarnos cosas. Entonces, nuestras malas acciones o el tener luz y hacer lo que querramos, y hacer aún seguir nuestros deseos, nuestro corazón, hace que esa voz se apague, ¿sí? Eso es fundamental entender, ¿sí? Porque a veces decís, ¿por qué hago las cosas? Y sí, pero ya tu voz ya la voz interna que el Señor puso en vos para amonestarte, la apagaste, ¿sí? Entonces realmente que podamos limpiarnos por la palabra todo el tiempo e ir a la presencia del Señor para decir, Señor, calibrad mi conciencia a tu conciencia. Esto de hablar, que decía Maru, de convertirse, ¿sí? No es que tenés que hacer la oración de fe todas las veces, sino de entender, Señor, yo me quiero convertir de esto que mal que estaba haciendo. Realmente me arrepiento, tengo este verdadero arrepentimiento y quiero que mi conciencia sea calibrada a lo que está hablando el cielo en este momento. Entonces, no te asustes por tanta información, sino entender que todo esto ya está en tu depósito y que el Señor va a ir haciendo. Lo importante es ir dando pasos, ¿sí? No quedarnos con esto que vimos y ya está, y lo dejamos archivadito, ¿sí? Esto, en definitiva, fue lo que es esta serie Limpieza Mental, ¿sí? Realmente poder entender que debemos cambiar en muchas áreas de nuestras vidas nuestra forma de pensar, ¿sí? Se nos ha dado los recursos, se nos ha dado las instrucciones, el proceso por el cual debemos hacer lo que debemos hacer para realmente tener esa mente de Cristo, así que es ponernos a ejercitarlo, ¿sí? Y equivocarnos no vamos a equivocar, lo importante es volver a tomar esta palabra y decir, no, es por acá, ¿sí? Así que espero que no hayamos enrollado mucho más la mente de todos, pero bueno, para mí fue revelador esto de la conciencia y realmente le agradezco al Padre que lo haya presentado hoy en la mesa porque es algo clave para tener en cuenta. Así que bueno, ¿querés, Mar, orar para despedirnos? Padre, te damos gracias, Señor, un día más, Señor, una tarde más que... Señor, tus palabras fueron soltadas sobre nosotros, fueron soltadas tus verdades, Señor, y Señor, yo te doy gracias porque, Señor, nuestro espíritu recibe, Señor, cada una de esas palabras, nuestro espíritu, Señor, se conecta, Señor, con el tuyo cada vez que, Señor, de tu boca, Señor, sale una verdad, Señor, y sabemos que esa verdad nosotros la podemos vivir, Señor. La podemos vivir por ti, Señor. La podemos vivir porque eres tú, Señor, el que está en nosotros, Señor. No es por nuestra fuerza, Señor, sino es por ese Cristo, Señor, que está formado en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que cada una, Señor, de las enseñanzas que ha sido puestas, Señor, en nuestros espíritus empiecen, Señor, a dar esos frutos de vida, Señor, que tanto hemos hablado, Señor, que esa luz que hemos recibido, Señor, nos permita, Señor, poder alumbrar, Señor, todas aquellas tinieblas que aún permanecen en nosotros
y puedan, Señor, esas tinieblas huir, Señor, porque tu luz, Señor, ha resplandecido, Señor. Señor, te doy gracias porque con cuerdas de amor, Padre, nos atraes a ti, Señor, con cada una, Señor, con cada una de las enseñanzas que tu Espíritu nos da, Señor, nos atraes a ti, nos atraes a ese lugar correcto al cual pertenecemos, Señor. Te pido, Señor, que toda mentira del enemigo, Señor, toda palabra, Señor, que venga en contra, Señor, de lo que tú dijiste, Señor, sea cancelada, Señor, y puedan, Señor, prevalecer tus palabras y puedan prevalecer tus verdades, Señor. Tu verdad, Señor, de que tenemos tu mente, Señor, y que lo que estamos haciendo, Señor, esta limpieza que estamos haciendo es para poder, Señor, alcanzar a Cristo, Señor, a ese Cristo, Señor. Te damos gracias porque sabemos que eres bueno, porque eres un Padre amoroso, Señor, y porque nada, Señor, de lo que tú dices viene como condenación o viene como peso, Señor, sino que viene para libertarnos, para llevarnos, Señor, a un nuevo nivel, Señor, a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel, Señor, para poder alcanzarte a ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Quédate con nosotros, sea tu Espíritu, Señor, aún siguiendo trabajando, Señor, en nuestras vidas con estas palabras que desde el cielo, Señor, tú has soltado. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, gracias, Mar, por todo lo impartido, por estar con nosotros. Esta es la última sesión de esta serie de limpieza mental. Te agradecemos por acompañarnos, por estar del otro lado y hacerle caso a la conciencia. Nos quedamos con eso, hay que hacerle caso a la conciencia. Gracias, te bendecimos. Paz del Señor. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti.
quién más manda a su hijo por mí. Dime quién más manda a su hijo por mí. Solo a ti. ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? Oh, estamos aquí para darte lo que tú quieres. ¿Qué deseas, Padre? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando? Es lo que yo te quiero dar. Oh, Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. mover tu corazón es lo que quiero hacer. Rendirte todo mi amor y ante ti permanecer. No importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Oh, mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar, contigo habitar y derramar mi vida ante ti. Oh, así es una fragancia. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Queremos tocar tu corazón y no importan los aplausos de nadie alrededor. Nuestro público es solo uno, solo hay uno que queremos agradar. Solo hay una sonrisa que cambia nuestro día. Solo hay una sonrisa
volvimos adictos de tu amor. Solo queremos tu aprobación. Queremos robar tu atención. Queremos capturar tu corazón. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte y nada más. Y nada más. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Y a nadie más, a nadie más. Solo queremos